estos premios, Señor, que siempre, Padre, lo que nos encuentras alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, que nos permitas, Padre de los cielos, que lo completo de este Shabbat sea siempre bueno por toda la gloria, Señor, por todo el anhelo, la voluntad tuya, haciéndose, Señor, en nuestras vidas, y que todas, Padre, nuestras inquietudes, y que todo lo que tú, Señor, prevé siempre, nos lleve siempre a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, este día, Dios de los cielos, este tiempo, Padre, esta mitad de los tiempos, que en bendición, en bendición y autoridad, que en bendición y autoridad nos permitas hacerlo, Señor, en unidad de espíritu, pero hacerlo, Señor, siempre con ese fruto de justicia. Y, Señor, esa es la bendición que tenemos de la casa del Labar, que tu reino, que tu justicia, desde el menor hasta el mayor, Padre, nos concediste venir por fruto, llevar un fruto, Señor, de justicia, y, Señor, volver siempre con esas manos llenas, con ese corazón, Padre de los cielos, cubierto, propicio, Señor, a través de tu sangre, con nuestra casa, Señor, con nuestras generaciones. Y porque tus generaciones, Padre, esas sean las que así como se movieron, esas sean, Señor, también las que a través de tu Espíritu siguen moviendo el norte, el sur, el este, el este y el oeste. Bendito sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que vino con su visitación para bendecir, Señor, hasta la tercera, cuarta generación de los que te buscan. Y bendito sea, Señor, por esa palabra tuya, que con espíritu, que con verdad lleva tu fruto. Padre, por los que están, Señor, en la casa del Labar, y por todas las cosas que tú vas haciendo, pues Padre, que quizás por darnos la verdad, y ese lugar, Señor, siempre será en tu mesa. Bendito Padre de los cielos, porque lo que compartimos sea siempre tu palabra, esa palabra, Señor, sea nuestro alimento. Y el alimento que viene del cielo, Señor, el podernos levantar, sea siempre, Padre, para exaltar tu nombre. La exaltación sea, Señor, volver a ti. Y que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, todo lo que tú vas generando en este mes, el fruto de este mes, Padre, pues sea también conforme a tu voluntad, dejando en esta sequedad, en estas aguas, Señor, humanas, pues las cosas que siguen saliendo de nuestra mente, de nuestro corazón, y en especial, Padre, esa maternidad que no corresponde ni a José, Señor, pues también sea saliendo de nuestras vidas, Padre, para que manifieste nuevamente lo que somos en ti, una simiente, una generación santa, un real sacerdocio. Y por eso, ese real sacerdocio, Padre, de este Shabbat, sea, Señor, con el paso que damos, Padre de los cielos. Y el paso es, Señor, para el paso de la Altísimo. El paso, Señor, es para tu Shabbat, el Shabbat del Altísimo, en la tierra de tu Shalom. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén. el día martes comentamos lo importante, el día martes comentamos lo importante de la mortalidad, y yo creo que podemos leer el pasaje para, si es que hay alguna cosa que tenemos que cerrar, lo cerremos, y si no, pues podemos, como decíamos, ir hacia adelante, hacia los sueños de José, hacia lo que le presentó Dios a José, o si no, podemos remontarnos también un poquito hacia atrás hasta Abraham. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos hablando de José, el representante de unos cambios, de cambios profundos, el confirmador de una palabra profunda, pero también de problemas que también necesitamos nosotros corregirlos. Y también porque estamos hablando de Abraham, porque la promesa, la fe, también viene a través de Abraham. Así que vamos que al libro de Génesis capítulo, permíteme, Gabriel, libro de Génesis capítulo 37.
el verso 2. Ese es un verso muy importante. Génesis 37, 2. Dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob. Esto es, sí, las generaciones de Jacob. Empieza este libro hablando de Jacob, pero al mismo tiempo empieza con José, continúa con José, dice, las generaciones de Jacob y José. Gabriel, un ratito. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes de ellos. Entonces, la historia de Jacob, ahí está la historia de Jacob, ahí están las generaciones de Jacob, y ahí está José, están sus hermanos, y están los hijos de Bila y los hijos de Silpa. Entonces, el día martes habíamos comentado que es importante que nosotros podamos detenernos un poquito en la maternidad y podamos mirar a través de las cosas que se gestan, podamos mirar las cosas que aparentemente se gestan, pero que tienen sus inconvenientes. Entonces, ¿qué se necesita para la gestación? Eso podríamos decir. ¿Qué se necesita para la gestación? Para la gestación se necesita un tiempo específico, ¿ya? ¿Y qué se necesita para mirar ese tiempo específico? Mirar lo que ocurre cuando ese tiempo específico se ve interrumpido, se ve prolongado por algo o por alguien. Así que ahí dos personajes importantes son Bila y Silpa. Bila y Silpa. ¿Quiénes son Bila y Silpa? Bila es una concubina y Silpa también es una concubina. Pero esa es una maternidad de contienda. Entonces tenemos una maternidad ahí de contienda. Tenemos una maternidad muy fuerte, dos maternidades muy fuertes, la de Bila y la de Silpa, pero como habíamos visto, la de Bila es, ¿qué representa la de Bila? ¿Qué es lo que hace la de Bila? ¿Y qué es lo que hace la de Silpa? Entonces, lo principal que estas maternidades hacen, lo principal, a ver, ¿cómo podríamos decir? ¿A dónde afectan la maternidad? La maternidad afecta a la verdadera maternidad. Es decir, hay una maternidad, de concubinas, esa es la palabra, y una maternidad de novias, una maternidad de concubinas y una maternidad de novias, y una maternidad de novios. Entonces, ¿a dónde afecta todo esto? Afecta a la gestación. Así que Erika, yo creo que pusimos las cosas con Erika bastante claras, ¿no? Para diferenciar lo que es el tiempo y lo que es la gestación. Entonces, con Erika, justamente la pregunta era de diferenciar lo que es el tiempo y lo que es la gestación. Por eso, este día, este Shabbat, que ya vamos a comenzar prácticamente, es importante que nosotros
tengamos en claro, el punto del sexto mes es nuestro punto de la gestación, pero el punto también es el tiempo. Entonces, la gestación y el tiempo van de la mano. A la manera de Dios, la gestación y el tiempo van de la mano. A la, ¿cómo se llama? Al nivel de lo que nosotros estamos viendo, hay un rompimiento. Porque aquí, entonces en Génesis 37:2 vemos que estas dos cosas, vemos el tiempo y vemos la gestación. Tiempo y gestación. Así que, ¿cuál es la diferencia entre la gestación y el tiempo que se separan? Este es un buen ejemplo. ¿Qué es la gestación? La gestación tiene que volver a alinear el tiempo, volver al ciclo específico. Así que aquí vemos cómo, dice, José tenía 17 años cuando apacentaba el rebaño con sus hermanos. Así que eh, ¿qué, ¿qué estaba uniendo Dios? ¿Qué estaba gestando Dios en esto? ¿Qué estaba gestando? Estaba, ¿o qué se había gestado? Eso es lo que podemos ver hasta aquí. ¿Qué es lo que se había gestado? ¿Qué es lo que usted puede ver que se había gestado? ¿Qué se gestó? ¿Qué es lo peor que se gestó? De esta historia usted podría decir, ¿qué es lo, perdón, que lo que se gestó? ¿Qué es lo peor que se pudo producir? ¿Qué es lo que se produjo aquí? Alguien Envidia, Marquito, ah, envidia, ¿por qué lo dice mi querida Adri? porque José estaba sembrando una como contienda eh, en contra de sus hermanos y el producto fue la envidia. Sí, exactamente, no se lo ha revelado ni carne ni sangre. Génesis 37:11, aquí lo dice. Génesis 37:11. Entonces, siempre, por favor, corríjame y corrijamos como casa de lavar entre lo que es gestar y lo que es producir. La gestación, el mejor ejemplo de la gestación, como le habíamos dicho, tenemos en David. Dios me ha engendrado. La mejor manera de entender eso es David. Dios ha engendrado, Dios me ha engendrado, y yo, para que yo también pueda gestar y que tenga que engendrar y tenga que gestar. Así que 37:11, ¿podemos leerlo, por favor? ¿Alguien puede leer? Amén. Sí, Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. correcto. Sus padres le tenían envidia. Ah, entonces, ¿qué hace la envidia? ¿A dónde afecta la envidia? ¿Qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? Es mirar al de al lado, Sí, mirar la casa ajena. claro, eso es lo que nosotros conocemos, claro que sí. Entonces, envidia, Es falta de espíritu, Marquito. correcto, 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 correcto. Es una mala maternidad, correcto. Me Una parece falta de súper, gestación. me parece súper chévere. Daniel, ¿me puedes por favor repetir? Decía una falta de gestación. Sí, me parece súper chévere lo que acaba de decir. Es una falsa maternidad, correctamente. Usted, ahí sí, eso me parece, es una, es una maternidad, una falsa maternidad ahí metida. Me gustó eso. ¿Por qué? Y ahí sí, miremosle a través de la maternidad. A través de la falsa maternidad se creó esta envidia, ¿no es cierto? Y esta envidia, ¿qué generó? Generó
¿Cómo se veían los hermanos? ¿Se veían como hermanos? No se veían como hermanos. ¿Cómo se veían? ¿Se veían como hijos? No se vivían como hijos. ¿Cómo se veían? Se veían como descendientes de un padre, se veían como una bendición, no se veían como una bendición. Entonces, Veían como rivales. entonces ahora dígame usted, claro, se veían, ¿qué más? Se veían como rivales. ¿Cómo más se veían? Deseaban el bien ajeno, deseaban la bendición De, de José. exactamente. Deseaban el bien ajeno. ¿Qué más? No se, no se conformaban o no sabían quiénes eran ellos. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, Deseaban algo que ellos no poseían. ya, ahora póngale esto. Por eso lo comentamos. Entonces, esto afecta a la gestación. ¿Cómo afecta a la gestación? La mala maternidad, ¿cómo afecta? Entonces, ahí entra, deseaban el producto de José, Natalie, exactamente. Entonces, ahí es donde entra, exacto, o sea, Natalie, yo le agradezco por sus comentarios. Maternidad y producto. Maternidad y producto. Deseaban, ya no deseaban lo gestado, deseaban el producto. Y el momento que usted desea el producto, ¿a dónde afecta? Afecta a la gestación. Y el momento que afecta a la gestación, afecta al tiempo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, el momento que entra el tiempo, ¿qué sucede? Ahí entran dos cosas, tiempo y producción. Entonces, ahí entra un círculo vicioso. Comienza a entrar un círculo vicioso ahí. Ya. Así que ahí empata con lo que estamos viviendo físicamente. Correcto, correcto. Justamente por eso. Entonces, aquí tenemos hacia dónde apunta todo esto. Apunta a Vila y apunta a Silpa. ¿Verdad? Entonces, Vila y Silpa movieron sin querer de manera directa o de manera indirecta, movieron todas estas cosas. Una pregunta, Marquito. Pero eso quiere decir que Jacob tenía preferencia por su hijo que por los otros, porque los otros simplemente eran de concubinas. Ya. Ahora, aquí estamos viendo. ¿Por qué, por qué le amaba más a su hijo, no es cierto? ¿Será que Jacob ya sabía que los hijos no eran una verdadera gestación? Verá, por eso tenemos, ahora, mire, Pero escuche, porque José es hijo de unidad, pues, porque él verá, siempre quiso a su madre. ya, la gestación diferente al producto. Entonces, o hay que hacer un paréntesis ahí por Hugo y por todos. Los hermanos de José, al igual que José, son parte de las 12 tribus de Israel. Es decir, son parte de los 12 descendientes de los 12 tronos de Jacob. Es decir, para Dios, ¿quiénes eran ellos? Porque esto es importante lo que acaba de decir usted. Para Dios no existía envidia. Para Dios a cada uno de ellos les asignó un trono. Y esto de aquí hasta el Apocalipsis saben porque Jacob lo que dio a luz fue, o mejor dicho, Dios a través de Jacob gestó los 12 tronos. Cuando vino Cristo Jesús también gestó las 12 tribus. Las 12 tribus son parte de este componente que se llama la bendición de Jacob. Así que, Pero Marquito, ahí, ¿por qué? O sea, ese sentir tenía que haberle dado el mismo Jacob a los hijos, pero no fue así. O sea, entonces, los padres. Yo creo, entonces, Marquito, que fue por la gestación que tenía
Jacob, y tenía una gestación de una... Entonces, entonces correcto. Por eso como Casa del Daval nosotros estamos viendo la diferencia en este sexto mes, ya en vivo y en directo. ¿Qué es lo que estamos produciendo nosotros y qué es lo que Dios está gestando? Porque nosotros lo importante no es el producto, lo importante es el fruto. Y el fruto del sexto mes es uno de los más importantes, porque el fruto del sexto mes nos permite proyectarnos a los a los 6 siguientes meses. O nuevamente o nos permite nuevamente entrar en el debate en el problema del producto. Entonces, aquí viene el sexto mes. Lo que realmente estamos venciendo, como usted ve, es la envidia. ¿Ya? Así que, ¿cómo? ¿Cómo nosotros podemos ver la envidia en todo este sistema? Ya, hasta ahí ya estamos un poquito claros. Vamos al sistema de la envidia. Mire, aquí está el sistema de la envidia. Para que vean. Génesis 41:5. Dice, mire, se quedó dormido y soñó por segunda vez. Y he aquí que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y he aquí que 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. ¿Qué relación tienen estas dos cosas? Entonces Faraón despertó y he aquí era un sueño. ¿Ya? Entonces nos faltaba esta segunda parte, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que soñó Faraón? A Faraón no le dice mucho, o tal vez le dice mucho, pero ¿cómo se llama? A José, ¿qué le dice este sueño? Tal vez a José no le dice mucho, o sí le dice mucho, pero a usted, ¿qué le dice este sueño? Ya empezamos, vamos con las vacas, ¿no es cierto? Ya fuimos con las vacas. Ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las espigas? Primero, ¿quiénes son las, para quedar acentuado, ¿quiénes son las vacas? ¿No recuerda quiénes son las vacas? Es la maternidad. Exacto, perfecto. Las vacas, la característica, como comentamos, las vacas es una maternidad. ¿Y por qué es una maternidad? Claro, porque les falta las crías. Y si usted se va, y si usted, y les falta el fruto, esa es la palabra, les falta el fruto, porque estas no son cualquier vaca. La característica de estas vacas es que estas vacas tienen fruto. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? Esta, nuevamente, si usted, si Faraón, bueno, o si José, el momento que le dice a Faraón, ¿no es cierto? Las vacas, bueno, a ver, ¿cómo le explico?
Ya, el momento que estamos hablando de este sueño, la característica de estas vacas es que estas vacas se les reconoce porque estas vacas tienen fruto. ¿Cómo sabemos eso? Porque nosotros, a través del idioma normal, decimos vacas a cualquier vaca, pero a través del idioma de Dios no le están llamando vacas aquí. ¿Les están llamando qué? Les están llamando fructíferas. Ya. Ahora vamos con los granos. ¿Cuál es la característica de los granos? Que den fruto o que den producto. No, son el fruto mismo. Es que ya le dije. Exactamente. ¿Cuál es la característica de las espigas? ¿Cuál es la característica de las espigas? ¿Cuál es la característica de las espigas? Es Que el tienen fruto. granos y el ¿Qué grano es tienen? fruto. ¿Qué Llevar Que tienen fruto. dan una, grano? ¿Qué dan tienen una grano? semilla, dan una semilla. ¿Qué tiene exacto? ¿Qué tienen? Escuche, ¿qué tienen grano? Esa es la diferencia. Una diferencia. ¿Cuál es la otra diferencia? O mejor dicho, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las espigas? ¿Quiénes son? Entonces, Da el Pueden ser pan de cada día. Es el fruto, o sea, claro, son los hijos. son los uno, engendrados. son unos engendrados. ¿Cuál es la otra característica? La otra característica es que no salieron del Nilo. Estos, estos, como usted le dice, 7 espigas llenas y llenas de grano y buenas crecían en una sola caña. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo Dios? Lo uno, ya sabe, de aguas menstruosas. Lo otro, la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre las espigas flacas y las espigas y las espigas con grano? ¿Cuál es la diferencia? La tierra donde están. La tierra, muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Salen de una sola caña. Exactamente. La diferencia es que salen de una sola caña. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿cómo le pongo la pregunta para hacer la relación? Salen de una sola gestación. Amén. Natalie, sí ve que no necesita hablar hebreo ni ver profundamente las cosas cuando uno ve la gestación. Perfecto, salen de una gestación. ¿Y cómo se llama esa gestación? Se llama caña. ¿Y cuál es la caña que tiene una sola gestación? ¿Cuál es la caña? A eso tengo que preguntarle a Pliño y a la Nancy. ¿Cuál es la caña que tiene una sola gestación? La que da fruto. No. Pliño y El Nancy El, saben. Espíritu Santo. de donde viene Cristo. El Lina, Espíritu Santo. Nancy, ¿de dónde cuál? El Espíritu Santo. Exacto. Ya ve, porque yo sé que nosotros tenemos cosas grabadas. Exactamente. La única caña de donde sale Cristo Jesús se llama Espíritu. Y la única caña que tiene una sola gestación es el Espíritu, es el Ruach HaKodesh. ¿Y cómo sabemos esto? Porque la menorá, ¿cuál es la característica de la menorá? Pues, Una caña. una caña. Entonces, salen de una sola caña. Exactamente. Entonces, ahora sí, los Josés. José, ¿qué le estaba diciendo Dios? ¿Qué le estaba diciendo Dios a José? ¿Para quién era el sueño? ¿Para José o para Faraón? Para José. Para Para José. José. Para José, para José. ¿Por qué el sueño era para José? ¿Por qué? Porque solo él lo interpretaba. No, Porque porque sí, Que
No, Porque sí, es el Para que soñador. cambie de maternidad. Para Exacto. que pueda ver esa maternidad Entonces, vieja. entonces, Dios de qué estaba hablando? ¿De 7 años o de 7 gestaciones? de 7 gestaciones. 7 espíritus. De De 7 un ciclo, Marquito. espíritus. Adri, es que esto está hermoso. Con eso me rompió el esquema usted. Dijo Adri que dijo que De un ciclo, está de un hablando, tiempo. está hablando de una sola gestación. Amén. ¿Por qué? ¿Quién dijo de los 7 espíritus? Yo, Marquito. Amén. Porque está hablando de un solo espíritu y de una sola gestación. Porque está hablando de una maternidad y de una paternidad. ¿Ya? ¿Qué le parece? ¿Algún comentario? Sí, no entendí yo de los 7 espíritus. O sea, no es 7 espíritus, es un solo espíritu, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahora, perfecto. Ahora, escuche. ¿Por cuántas producciones se multiplicó esto? ¿Por cuántas producciones? Producciones. ¿Cuántas producciones? Se Por generaciones. Creo que una, la envidia, Marquito. Ya le cachó, pero para que vea la función del tiempo. Dios le da una sola gestación, Dios le da un solo sueño, Dios le da un solo sueño, le da una sola gestación, y la gestación es maternidad y paternidad, y la gestación es de un solo espíritu, manifestado en los 7 espíritus. No le da 7 años, sino le dio una gestación. Ahora, pregunta, ¿quién entendió eso? ¿José o Faraón? ¿Qué pasó cuando se murió? Dígalo. Yo creo que ninguno, Marquito. Yo creo que Faraón entendió. ¿Sabe por qué? Porque Faraón le llamó, porque Faraón no es, ahora sí vamos a ver, porque Faraón, como habíamos dicho, Faraón le llamó padre a José, ¿sí o no? Y mientras Sí, vivió Faraón, ¿quién fue el padre? ¿Quién fue el padre para ellos? ¿Y qué pasó cuando murió Faraón? ¿Qué pasó cuando murió Faraón? ¿O no murió Faraón? empezó Se la levantó persecución. otra paternidad. Exacto. ¿Quiere ver eso? Le voy. Primero vamos con la pregunta la pregunta de Hugo. Hugo me dice si son 7 espíritus. Repítame la pregunta, Hugo. Sí, sí, yo escuché 7 espíritus, o sea, pero no es 7 espíritus, es un solo espíritu, ¿no? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Vamos, Hugo, esto es importante porque usted necesita retomar, o mejor dicho, ir a gestación. Vamos a Isaías 11. Isaías capítulo 11. 1 y 2, lea usted, por favor, Hugo. A ver, mil disculpas, Isaías 11, 1 y 2. 1 y 2. Saldrá de una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Ya?
Entonces, ahí vemos la manifestación de un solo espíritu manifestado en 7 brazos de una sola caña. ¿Eso contesta la pregunta? Sí, claro. Sí, Entonces, sí la entendí. el Espíritu de Dios tiene siete lámparas. El Espíritu de Dios tiene 7 ojos. El Espíritu de Dios tiene 7 luminarias. El Espíritu de Dios tiene 7. ¿Por qué tiene 7? Porque no son 7 años, sino es una gestación. Ahí estamos. Ahora vamos a Éxodo 1. Es un completamiento, ¿no? Entonces exactamente. Entonces lo que le digo es que José da en el clavo, diciendo, estos no son 2 sueños, este es un sueño. Y el momento que es un sueño, sí, estamos hablando de una gestación. Y el momento que estamos hablando de una gestación es de una maternidad que le está hablando a través de la maternidad de las que deben tener crías, de las que deben tener fruto, pero también a través de la paternidad de los que deben tener también, que deben tener fruto, pero deben tener una sola caña. Es decir, pregunta, ¿quién les da esa maternidad a las mujeres? ¿Quién les da? El espíritu. ¿Y quién le, ya muy, sí, pero aterricémosle cómo eso se desarrolla. Entonces, a las siete fructíferas, porque así les vamos a llamar, a las 7 fructíferas, ¿sí? Les da la caña, el Espíritu de Dios, a esas fructíferas les da unidad, ¿ya? Y la unidad de esas 7 fructíferas, ¿a quiénes les da unidad? Les da unidad a esas espigas, es decir, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las fructíferas? Las mujeres. ¿Y quiénes son el un engendramiento de espigas? ¿Quiénes son? Entonces, ¿ahí de qué está hablando? Está hablando de... Las concubinas. No, otra vez. Ya me perdí. El sueño es de espigas y el sueño es de fructíferas. Las fructíferas, ¿quiénes son? ¿Alguien? La maternidad. Perfecto. ¿Y los fructíferos, quiénes son? Las cañas. La paternidad, la paternidad, la Ujú, paternidad. Ahora, ujú. ¿quién, ¿quién les da la paternidad? Entonces, no son separadas, ¿me explico? ¿Me explico? Sino que, nuevamente, las fructíferas producen espigas, producen fructíferos, es decir, producen hombres de espíritu. Y los hombres de espíritu, ¿qué producen? Fructíferas. Gestan, Marquito, ¿Perdón? gestan. Exacto, entonces esa es una verdadera gestación. Las unas gestan a los unos y los unos gestan a las otras. Las fructíferas gestan a los fructíferos y los fructíferos gestan a las fructíferas. Los fructíferos, ¿qué necesitan? Los fructíferos necesitan una sola caña, necesitan espíritu. Y el momento que tienen espíritu, ¿qué hacen? Dan luz, conciben fructíferas. Y las fructíferas, ¿qué conciben? Conciben fruto, es decir, ahí hay una unidad de paternidad y maternidad. Lo más rápido que puedo explicarles. Amén. Sí, entonces, a una fructífera, ¿por qué se le conoce a una fructífera? A una fructífera se le conoce por por una espiga. Por una espiga que lleve un espíritu, por Cristo ya, esa es la palabra, por Cristo, ese es. ¿Por qué? Porque cuando habla de los 7 espíritus está hablando de Cristo, ¿ya? ¿Y Cristo qué levanta? Cristo levanta fructíferas, ¿ya? ¿Me explico? Hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué hizo José? Esa es la pregunta, ¿qué hizo José? ¿Qué hizo con la maternidad José? ¿Qué hizo con las fructíferas José? Sacó productos, no Sacó producto. gestación. Correcto. Entonces, ¿qué debía haber hecho José?
José debía haberles alimentado. Es decir, José debía haberles dado la posición, darse la posición y haberle dado la posición. Pero ¿qué hizo José? José se centró en el producto. ¿Ya? Correcto. Y entonces, el momento que se centró en el producto, ¿qué pasó con las fructíferas? ¿Qué pasó? No Se gestaron, volvieron, se volvieron devoradoras. se volvieron a las aguas del Nilo, es decir, no se purificaron porque estaban desnutridas. ¿Ya? Entonces, una mujer no alimentada por el espíritu de ese varón, de ese hombre, claro, va a volver a su propia menstruación, va a volver a sus propios tiempos, va a volver a sus propias, como usted ve, a sus propias, a sus propias envidias. Esa es la palabra. ¿Ya? ¿Y cómo? Ahora, la palabra, ahora, como decíamos, un solo espíritu, una sola caña, ¿ya? Esa sola caña se llama espíritu. Y ese espíritu está en los que tienen grano. Ahora, si no está ese espíritu, ¿qué ocurre si ese espíritu no se fortalece? Si no está ese espíritu, ¿qué ocurre con esa caña? ¿Qué ocurre? Cuando, cuando falta, o mejor dicho, cuando no hay una caña, ¿qué hay? Le voy a decir, Marquito, ¿en relación con la caña quebrada? ¿Se habla en la Biblia? correcto, ya. Entonces le voy a decir más claro, le voy a decir mejor. Caña, la cuestión es caña, la cuestión es espíritu o la cuestión es envidia. ¿Me expliqué? Entonces, caña, la connotación de la caña, si no está Cristo y si no está el espíritu, ¿qué va a producir? Va a producir la maternidad. ¿Y la maternidad qué produce? Como no tiene caña, ¿cuál es la caña de la maternidad sin la paternidad? ¿Cómo se llama? Envidia. Me expliqué eso en el caso de las mujeres. Ya. Caña. Ya. Vamos en el caso en el caso de los hombres, porque son estos dos casos. En el caso de las mujeres, envidia. En el caso de los hombres, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama celos. Otra vez. Caña más maternidad sin paternidad. ¿Qué produce? Envidia o celos. Caña más paternidad o maternidad separada, ¿qué produce? Envidia o celos. En las mujeres, ¿qué produce? Envidia. En los hombres, ¿qué produce? Celos. ¿Algún parecido con la realidad? Entonces, sí, va, entonces, paréntesis, ¿no? Paréntesis. En la Pero, casa, Marquito, ¿y cuando es sí, celos y envidia por parte de la mujer o celos y envidia por parte del hombre? O sea, los dos por parte de la misma persona. ya, perfecto, perfecto. Entonces, por eso vámonos al caso de la vida real. Entonces, ¿qué vivió? ¿Qué vivió José hasta sus 17 años? ¿Qué vivió? Envidia, La envidia de su madre por las otras que tenían hijos. ya. ¿Y su papá? ¿Y los hombres que tenían? Se los Celos, dejó. Celos. celos, exactamente. Entonces, pero quítele esa palabra porque esa palabra no es tan fuerte como decir, ahí hay una maternidad y una paternidad que están produciendo celos y envidias. Y cuando producen celos y envidias, ¿qué sucede? La gestación se vuelve producción y la producción que se vuelve tiempos, tiempos, tiempos. Ahora, preguntémosle a José, todos preguntémosle a José, ¿qué tenía la capacidad de gestar? ¿Sí?
¿Cuánto tiempo le hubiese demorado la gestación? ¿Cuánto? No sabemos. Ahora vamos a la producción. Como no pudo gestar, ¿sí? ¿Qué hizo? Metió producción. ¿Cuánto le demoró la producción? ¿Cuánto? 430 años. 400 años. Perfecto, perfecto. Pero, ahora sí vamos a Éxodo, capítulo 1, verso 8. 8, 9 y 10. Si estamos muy rápido, pero es decir, todo esto es en vivo y en directo para que usted vea el problema de Abraham, el problema de Isaac y hoy el problema de Jacob. Pero todo esto, está bonito, ¿no? Pero yo creo que debemos hacerle un alto, porque lo que nos estamos jugando, lo que usted está viendo en vivo y en directo en su casa, ¿qué está viendo en vivo y en directo en su casa? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? Varias cañas. Varias cañas. Entonces, si está viendo varias cañas, Pero no también maternidades viejas. exacto. Entonces, ahí está viendo envidia. Y el momento que está viendo envidia, por favor, está levantándose vacas, está levantándose el Nilo y están levantándose vacas flacas. El momento que usted está viendo dos cañas o más, ¿qué está viendo? Por favor, está viendo hombres con varios espíritus, es decir, hombres con varias cañas. ¿Y qué están haciendo estos hombres? Estos hombres están levantando polvo. También se está viendo el mar de los juncos, Marquito. No son juncos estos, no son juncos. Estos son, ¿cómo se llaman? Pero tiene que ver, pero también tiene que ver con los juncos. Pero bueno, pero, pero estos, estas son espigas, ¿ya? Y las espigas, ahora, ¿qué son las espigas? Para que vean un nombre. Le voy a decir, ya, en una mujer, lo que está viendo, lo que está viendo es nuevamente el problema de la menstruación, ¿ya? Uno, dejémoslo a un lado las que no tienen menstruación. Está viendo el problema de la envidia, ¿ya? Y está viendo el problema de la maternidad. Ya dice usted dice, no, no tengo envidia, pero está viendo el problema de la maternidad. Entonces, ahí sí tenemos problemas, porque cuando estamos viendo el tiempo de la maternidad, estamos viendo que se están nuevamente prolongando, nuevamente se está extendiendo. No se tiene por qué extender. No, se están extendiendo las cosas que no se deben extender. Entonces, eso está viendo en su casa, cosas como mujeres, cosas que se están extendiendo, que en lugar de ponerle el alto al tiempo, en lugar de ponerle el alto a la producción, en lugar de ponerle al alto a las cosas que se extienden, no, nuevamente les está otra vez queriéndole alargar esas cosas. ¿Usted está viendo eso como mujeres? Ese es el problema. A mí sí me ha pasado. Sí, entonces, ¿Mm? ese es el inconveniente, ¿ya? En el caso de la maternidad. Y en el caso de los hombres, están viendo cargas. Aquí tenemos tres, Hugo, Plinio y Daniel. ¿Por qué cargas? Porque si los hombres, o mejor, los hombres o la paternidad de Dios, escuche, la paternidad de Dios que lleva grano no lleva cargas. La paternidad de Dios que comienza a llevar cargas significa que no está llevando grano, sino que está llevando. Está llevando pesos muertos. Hugo le está pasando eso. Plinio, Daniel, el nivel de carga está fuerte. Sí, sí, Marquito. Ya, Sí, Marquito. ya, perfecto. Porque esto se llama grano o carga. ¿Me explico? El que tiene espíritu de Dios lleva grano. Y el que lleva grano, ¿sabe qué lleva? Lleva dabar. Y el dabar a la carga que le hace polvo. Pero el que no lleva grano y cree llevar grano, el grano se le convierte en carga. ¿Y la carga qué hace? ¿Y la carga qué hace? Ya. Exacto. Hunde. Entonces no estás llevando grano, lo que estás llevando es polvo.
Entonces, esas 7, ahora sí, me voy a explicar a través del sueño. Esas 7 espigas menudas, ¿qué estaban llevando? ¿Grano o polvo? Polvo. Polvo. Esas 7 espigas, nuevamente pregunto a los varones, ¿esas 7 espigas estaban llevando grano o estaban llevando carga de polvo? Carga de polvo. Carga de polvo. Y si lleva ese grano carga de polvo y si lleva cargas, imagínese, se une con una vaca, que también esa vaca está flaca por la menstruación y porque sale del Nilo. ¿Qué lleva esa vaca? ¿Fruto o carga? Ahora vamos con las mujeres, ¿fruto o carga? Perdón, no es carga. No, en el caso de las mujeres, no, en el caso de las mujeres no les afecta la carga. En el caso de las mujeres les afecta el polvo. ¿Fruto o polvo? Polvo. Polvo. Y en una mujer, la característica de un polvo en una mujer, ¿cuál es la característica? Cuando una mujer lleva polvo, lleva vacas flacas, la característica de la mujer es que no levanta cabeza. Pasa encorvada, llorando y arrastrada. Mujer, no, a usted no le afecta las cargas, mientras más dura sea la carga, no importa, pero sí le afecta el polvo, porque comienza a arrastrarse como polvo, haciendo polvo. Y ahí comienza nuevamente a devorar y a convertirse en vaca flaca y vaca gorda, pero con la misma característica. ¿Cuál es la característica? No tiene un solo espíritu. ¿Cuál es la característica? No tiene fruto. ¿Cuál es la característica? Se paga el fruto. ¿Cuál es la característica? 7 años buenos, 7 años malos. ¿Cuál es la característica? Sigue el círculo vicioso. Produzco, me consumo, produzco y consumo, pero no gesto nada. ¿Le da sentido lo que estoy diciendo? Por favor, si A no le mí da sí. sentido y tiene pregunta, ese es A el mí, estoy. Perdón. a mí sí. Ya, ese es el sueño. Ese es el sueño. ¿Y cómo? Entonces, por eso, ¿cómo se llama el sueño? Ahora, si el sueño de quién es esto, ¿cuál es la problemática? Ese es el sueño de Vila. ¿Cuál es el sueño de Vila? El polvo. El polvo. ¿Y cuál es el sueño? ¿Y cuál es el sueño de Silpa? Vacas gordas y flacas. Espérese. Así que vamos a orar por estas maternidades, ¿no? Déjenme ver. ¿Dónde está? Un ratito, por favor. Se me fue. Se me fue. Ya, exacto. El sueño de Silpa, el sueño de Vila es eh, el, el sueño de Vila, para ponerlo así, es el terror, le pongo así como para tener características de un poco que usted pueda analizar. Terror, miedo y, y, y ¿cómo se dice? Y se consume, esa es la palabra. Y temor
a consumirse. Temor y horror a consumirse y a envejecerse. Ese es el miedo. Entonces, ¿en dónde está la fuerza? ¿En el terror y el miedo? No. La fuerza está en las vacas flacas y las vacas gordas. Tiene miedo de las vacas gordas porque ¿cuál es el tema de las dos? El tema de las dos es que se consumen. Esa es la palabra. Y el momento que se consumen, ¿qué genera en ellas? Que genera terror, que genera miedo. ¿Por qué? Porque se están consumiendo. ¿Escuchó? Alguien diga sí, no, Sí, tal vez. Marquito, amén. Sí, sí, escuché. Sí, ¿Le da sentido eso a una mujer? ¿Le da sentido? Sí. Sí, Exacto. Marquito. En sí, otras Marquito. palabras, no tienen miedo. En otras palabras, cuando se comienzan a consumir, ahí aparecen todas estas cosas. ¿De acuerdo? Y ahora, el sueño de Silpa. ¿Dónde está la Silpa? El sueño de Silpa, en cambio, es el sueño de Silpa, es el miedo, en cambio, al hambre. Al hambre. Entonces, ¿qué hace cuando tiene hambre? Cuando comienza a producir eso, comienza a quemarse. Es decir, no le importa quemarse. ¿Me explico? Si no, porque comienza el hambre, comienza a quemarse. Ahí sí, le da sentido también. Bueno, si no le da sentido, solo estamos haciendo el ejercicio para en Eso sí realidad no cacho mucho. Eso sí no cacho mucho, Marquito. ya, que el hambre en ellas produce, que el hambre en ellas a ver, miedo al hambre también podríamos decir. Esa es la palabra. Pero Sí, ¿al hambre de qué, Marquito? al hambre de, al hambre de las vacas flacas y las vacas gordas. Entonces las vacas flacas y las vacas gordas, las unas se consumían, las unas se quemaban por el sol, las unas salían todas las cosas. Como tenemos el sueño, mejor lo explicamos a través del sueño. ¿No es cierto? Entonces, el miedo a consumirse. Primero, por consumirse ese era el miedo. Y lo otro, el miedo por el hambre. Esos son los dos. Entonces, por el hambre se engorda y por el hambre se enflaquece. Y por el hambre, bueno, pero también, ¿Podría ser miedo al hambre del producto? claro, entonces se comen y las vacas flacas y las vacas gordas, ¿de acuerdo? No existe una separación. Y las vacas flacas y vacas gordas no tienen un asunto de purificación. Lo que quieren hacer es engordar y volver al Nilo, salir del Nilo y volver al Nilo. Punto, volver a su misma menstruación. Y lo que les mueve a ellos, ¿sí? Es el miedo, porque se van consumiendo. Entonces ese es un miedo de consumirse y de envejecerse. Ese es un miedo fuerte, por consumirse y por envejecerse. Y el otro, por hambre dejan de comer y por hambre también se engordan. Así podríamos ponerlo. Ahí yo creo que está más sencillo, ¿verdad? Eso es el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas. Ahora, en cambio, en cuanto a las espigas, el sueño de las espigas, en cambio, si no hay un espíritu, todo esto se convierte en una carga. Y esa carga se va a convertir en celos y esa carga se va a convertir en envidia. Pero esto, ¿a dónde va a apuntar? Apunta a la maternidad y la paternidad. Este es el problema. Y ese problema, ¿a dónde afecta? Ese problema genera tiempo y vuelve porque no gesta nada. Ahora, por eso estamos desde la otra parte. La gestación, ¿qué hace? La gestación de Dios rompe el ciclo del tiempo, rompe lo que debió haber roto José.
¿Y por qué no pudo romper José? Obviamente no pudo romper porque él vivió, Dios le puso en medio de esto y le dio esos sueños. ¿Para qué le dio esos sueños? ¿Para qué? Para que rompa el ciclo en dónde? Para que rompa el ciclo en las estrellas, en la luna y en el sol. Y entonces, el problema de las estrellas, la luna y el sol, y el problema del tiempo, ¿en dónde está? El problema de eso está en una paternidad y una maternidad sin verdadera paternidad, sino una maternidad y una paternidad falsa, que lo que hace es extender el tiempo de todos los procesos y de todas las producciones y de todas las malas gestaciones. Pero cuando viene una gestación, ¿qué hace cuando viene una gestación? La gestación que produce un espíritu. La gestación que produce un mes. La gestación que produce un mes, ¿qué produce? Produce un año. Y la gestación que produce un año, ¿qué produce? Produce 4 vientos. Y la gestación que produce 4 vientos, ¿qué produce? 4 generaciones. Y la gestación que produce 4 generaciones, ¿qué produce? Padres, madres, hijos, hijos de los hijos y honra a sus padres. Muy rápido. Amén. Amén. Muy rápido. Amén. Muy lento. Así que el sexto mes, ¿qué está sucediendo en el sexto mes? Lo que sucedió con José. ¿Hasta cuándo? Por eso decía, ¿hasta cuándo le duró todo este movimiento de José? Ya le duró 400 años, le duró un poco menos, podría haberle durado. Pero bueno, eso lo dejamos para seguirlo revisando, no sé si el domingo o para poder ahorita un poco concentrarnos en la oración. Listo. Entonces, ¿cómo es el hogar cómo es un hogar con envidia? ¿Cómo es el hogar de José con envidia? ¿Qué pasó? No hay fructíferas. ¿Sí ve? Se pierden las fructíferas. No hay espigas. Se perdieron las espigas. Y el momento que se perdieron las espigas y las fructíferas, ¿quiénes se perdieron? Se perdieron las mamás. Pero el momento que se perdieron las mamás, ¿quiénes aparecen siempre? Silpa y Bila. Es decir, Silpa y Bila, ¿qué se comieron? Se comieron el nombre de sus hijos. Aquí no tienen nombre sus hijos. Y todo esto, al comerse el nombre de los hijos, levantaron toda la envidia. Y al levantar toda la envidia, ¿qué levantaron? No levantaron un solo espíritu. Levantaron varios espíritus, pero no es cuestión de espíritus, sino es problema de maternidades. Entonces, aquí, ¿cuál es el conflicto? Problema de maternidades falsas y de paternidades falsas. Porque José no estaba ejerciendo una verdadera paternidad, porque las mamás de ellos no podían ejercer una verdadera paternidad, porque las mamás verdaderas no podían ejercer tampoco una maternidad verdadera, y porque los hijos no podían ejercer su rol de hijos, porque no es que porque sus mamás estaban muertas, sino porque ellos no podían nuevamente romper este ciclo. A quien Dios le estaba dando todo para romper, ¿a quién es? Al soñador. ¿Y qué sueña el soñador? Pues el soñador sueña en gestaciones. Y para gestar, ¿qué se necesita? Usted ya sabe, se necesita esa unidad, esa paternidad. ¿Y eso cuándo ocurre? Este sexto mes. ¿Por qué? Porque tiene que unirse, ¿qué? Tiene que unirse las dos partes. Las dos partes del sexto mes, ¿las dos partes de qué? Las dos partes del año agradable del Señor. Y eso, ¿cuándo empieza a ocurrir? El primer día del séptimo mes, que se llama, ¿cómo? Se llama Yom Teruah. Entonces, ¿qué es el Yom Teruah? Es el día de la aclamación. ¿Y qué se aclama en los cielos y en la tierra? La Eso, verdadera paternidad y maternidad. por supuesto. Lea. La aclamación es una verdadera maternidad y paternidad. Por Marquito, supuesto. ¿este año es el 1 de octubre o el 2 de octubre?
Buena pregunta, porque bueno, nos faltan como 13 días. El día domingo, y gracias de Adri, le digo específicamente, porque, bueno, entonces, por eso, le digo específicamente los días para poder nosotros, porque nosotros eso tenemos que hacer en la casa del Dabar, porque la casa, por eso es importante. Su santuario, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama su santuario? ¿O cómo, Casa del Dabar. o cómo se, o cómo se llama? Mejor aún, ¿cómo se llama su maternidad y su paternidad? Su maternidad y su paternidad se llama santuario. Porque ¿quién habita en el santuario? La verdadera paternidad y maternidad. Amén. Así que Amén, Marquito. usted está haciendo santuario como mujer, está haciendo santuario en su casa, está haciendo santuario en el lugar que Dios le ha dado, está haciendo santuario en la casa del Dabar, y está haciendo santuario en sus hijos, y está haciendo santuario en sus padres. ¿Cómo? Amén. Empezando por usted. Así, porque ¿quién habita en cada uno de nosotros? ¿Quién habita? Habita el que habita en el santuario. Entonces, ¿dónde viene a habitar? Justamente. No va ni en vacas flacas, ni en vacas gordas, ni en espigas menudas, ni en espigas llenas, sino en una sola espiga. Porque la espiga solamente tiene una sola caña. Y la única que tiene todo eso, y de donde vino Cristo Jesús, se llama el Espíritu de Dios. Amén. Y el pueblo de Dios dice, pues vamos Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos, Amén. vamos a orar, permítame, vamos a orar justamente por esa, si alguien quiere orar también, bueno, tenemos todavía tiempo, pero permítanme orar, yo creo que, y el día domingo pues continuamos, por favor, ya empezamos este Shabbat, y así que, por favor, ore en su casa, por encontrar la silpa, la vila de su casa, y más que todo, por nuevamente levantar en los hombres a esa espiga, y levantar en las mujeres a esa fructífera. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque el sonido del Shabbat es el sonido de los cielos, el sonido de este sexto mes, y porque este Shabbat que ha empezado, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, Padre de los cielos, siga levantando no solo, Señor, una verdadera maternidad en cada una de tus hijas, sino una verdadera paternidad, la de tu Espíritu, que siempre dará vida y da honra, Señor, a esa verdadera paternidad y maternidad que nos diste a través de nuestros padres. En el nombre de Cristo Jesús, Dios de los cielos, hoy bendecimos, Señor, pidiéndote perdón por nuestros padres, pidiendo, Señor, que todo lo que se consumió, Señor, lo que se consumieron las plagas, lo que se consumió Egipto, lo que se consumió la vejez, lo que se consumieron las vacas gordas, lo que se consumieron las vacas flacas, lo que se consumió Vila, Padre de los cielos. Eso, Señor, pues eso se lleve con sus propios años, Padre, con sus propias producciones. Se lleve, Señor, con sus estrellas. Se lleve, Señor, con esas estrellas que caerán, con el sol y la luna y las estrellas de los cielos, Señor, que se enrollarán como viejos, Padre de los cielos. Y, Señor, podamos decir hoy, Señor, como casa del Dabar, bendito al que está gestando, al que está gestando un verdadero sol, una verdadera luna y unas verdaderas estrellas, porque todas ellas pertenecen a una sola gestación. Porque, Señor, Cristo Jesús siga siendo nuestra aclamación, el sol de justicia, Señor, ese lucero, ese amanecer, este resplandor de cada mañana que hoy tenemos, que nos recuerda siempre que eso es nuestro corazón, y que por ese corazón y ese espíritu, Padre, lo que llevamos, Señor, no es una carga, Señor, porque, Padre, no llevamos ni lodo, no llevamos ni polvo, no llevamos ni cargas, no llevamos ni paja, no llevamos ni oro, ni llevamos plata,
si nos llevamos, Señor, un santuario, Padre, construido con esa verdadera escritura que nos permite decir, Señor, y bendecir a nuestras novias, a las novias de la casa del Labad, en el nombre de Cristo Jesús, porque su fruto, Padre, ha sido, Señor, nuestra fortaleza, porque tu fruto, Dios de los cielos, es, Señor, nuestro bien y nuestra misericordia, nuestras aguas de vida y nuestro santuario. Y bendito sea, Señor, porque nuestra carga, ese peso ligero, Señor, es tu gloria, porque gloria, Señor, es levantar a una mujer, Padre, no por nuestras fuerzas, sino en el nombre de Cristo Jesús, por quien habita en medio de nosotros, y por quien en el nombre de Cristo Jesús nos ha dado el fruto de este mes para conservarlo. Y para tener la fuerza necesaria, Señor, que si se gastan las fuerzas, que si se gasta, Señor, el polvo, que si se gastan, Señor, las palabras, si se enrollan los pergaminos, Señor, si viene el fuego, si se seca todo, pues en el nombre de Cristo, Padre de los cielos, siempre habrá aguas de vida en tu corazón. Siempre habrá un santuario santo y un fruto, Señor, de justicia, que ese Padre, siempre Padre, nos concederá recibir de ti lo que cada mes, una mano, Señor, que se levanta, una sangre preciosa, una verdadera propiciación. Y hoy, Señor, un sonido cada vez más fuerte, Padre de los cielos, que todas esas cargas, esos pesos inútiles, Dios, y esas glorias pasadas, Padre, y esas paternidades viejas, al igual que Bila y que Silpa, pues en el nombre de Cristo Jesús, esas sean las que tengan su propia recompensa. Pero tu trono, tu gloria, tu obra, la casa del lavar, tus hijas y tus hijos, pues bendito seas, porque decimos sí, aquel que nos concibió de su espíritu para ser un solo espíritu, y aquel que nos dio un solo espíritu para darnos de ese fruto de cada mes, y ese fruto de cada mes en el nombre de Cristo Jesús, llevarlo con todo el peso de tu gloria, levantando nuestras manos y nuestros cetros, pero Señor, poniendo esas raíces profundas de todas esas aguas de vida, Padre, que del cielo bajaron para erguirnos y decir, cúmplase tu palabra, levántense, Señor, las mujeres, y Señor, póngase, Señor, erguidos y levántense esas puertas eternas, que el Rey de la Gloria viene con su sonido. Y este Shabbat lo podamos, Señor, hacer efectivo a través de la honra a nuestro Padre Celestial, pero con una verdadera maternidad y paternidad en nuestras vidas. La paternidad y maternidad de ser tus hijos, Dios. Y así como José, volver a los sueños, e incluso hasta para que incluso si quiere unirse Faraón, pues se una a nuestro Padre. Pero Señor, así como Faraón se unió a una paternidad, pues Señor, así nosotros, al igual que José, te pedamos perdón porque no nos unimos a esa, pero hoy nos unamos a esa, Señor, para que sigas concibiendo y sigamos concibiendo como casa del Labad un fruto, Señor, el fruto de este sexto mes, que nos lleve siempre al siguiente mes, Señor, a lo que de vida. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de Espíritu, buen Shabbat, bendiciones. Amén, Marquito. Amén. Bendiciones. Amén, Marquito, bendiciones. Nos vemos el Lindo domingo. Shabbat. Feliz Shabbat a todos. Bye. Amén. Shabbat. Amén.